dice mi amigo Carlitos Naro, ya vuelta. Estamos regresando a la tercera media hora del programa. Por si acaso el día 21 de diciembre fue cumpleaños del pastor Carlitos Naro, ¿ah? Por si acaso. Mis saludos. Los saludo, Carlitos, de allá a la distancia. Carlitos Naro desde Lima. Y tiene la alegría que su hija Gina, que estuvo estudiando misiones en Paraguay, ha regresado ya a su querido Iquitos después de 2 años, porque por la pandemia no pudo regresar, así que son 2 años que no veían a su hija. Mira, qué bueno. Felicidades. Qué bueno. Alegra, Carlitos, bendiciones. Y continuamos, amigos. Entonces, acá tengo otro pasaje, mira. A ver. Decimos que vamos a buscar motivos, ¿ya? Motivos por el cual estar contentos hoy día, 25 de diciembre. Otro motivo por el cual estar contento por el día de hoy, por el nacimiento de Cristo, dice segunda de Timoteo 1, del 9 al 10. Dice al final del 10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es cierto esto, ¿no? Sí, claro. Que compartíamos en la hora anterior, que dice la Biblia que para Dios, en cuanto a Dios se refiere, nosotros sin Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ajá. Pero Jesucristo viene justamente en un 25 como ahora, con el propósito de quitar esa muerte y sacar a la luz la vida de Cristo, o sea, volvernos a instaurar otra vez la comunión con Dios. Eso viene a ser Jesucristo. Y al estar en la comunión con Dios, indudablemente, otra vez ya tienes la vida de Cristo o la vida de Dios en ti, ¿no es cierto? Y ese es otro motivo, por ejemplo, por el cual celebrar, ¿no? Que ahora, gracias a Cristo, gracias a su nacimiento en este mundo, nosotros tenemos la bendición de una vez más haber recuperado la comunión con Dios y vivir ahora, porque para Dios antes estamos muertos, pero ahora con Cristo, en Cristo, estamos, ya contamos para Dios. Hemos nacido a la vida, hemos vuelto a la vida y a la comunión con el Padre. Ahora dice la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Sí, Jesucristo ha prometido que si nosotros aceptamos su sacrificio en la cruz del Calvario, indudablemente tenemos un lugar, dice, que Él ha ido a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Otro motivo por el cual estar contento, ¿no? Que Jesucristo también vino para esto, para que un día cuando nosotros salgamos de este planeta, ¿no? Tengamos la oportunidad de estar con el Padre por ese sacrificio que hizo Jesucristo. Primeramente, yo creo que el sacrificio más grande que hizo Dios al hacerse Jesucristo es que, como dijo César al principio, o sea, es Dios, imagínate, y tenía que meterse en esta limitación que tiene el cuerpo humano. Creo que eso ha sido lo más difícil que enfrentó Jesucristo, meterse en una humanidad, en una total dependencia de su madre, ¿no? Ser amamantado, crecer 1 mes, 2 meses, 3 meses, cuando el niño es totalmente dependiente de la madre. Mira, pasar eso, y pasar una adolescencia, una juventud, enfrentando todo lo que un joven y un adolescente puede haber enfrentado, pero sin pecado. Eso es bien duro. Sin embargo, sí, eso lo hizo el Señor por amor a ti y por amor a mí, y eso es digno de un fiestón como hoy día 25. Oye, hay otro momento que para el Señor fue un tormento terrible y está registrado en un salmo, en el Salmo 22, que dice que en algún momento dado el Señor, me parece que es después de mediodía, cuando se oscurece todo,
el Señor clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si uno lee el Salmo 22, uno ve que en ese momento él se siente que Dios no está con él. Y él desde la eternidad había estado siempre en comunión con su Padre, ¿no? Había una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, con esto de meterse en un cuerpo humano e ir a la cruz, me da la impresión que más que el tormento físico, lo que le hizo un daño terrible o le afectó mucho al Señor y tuvo una lucha de fe, fue justamente el no tener comunión con su Padre, comunión espiritual con el Espíritu Santo. Vemos que dice, ¿por qué me ha desamparado? Hay leones acá que me están comiendo. Me imagino lo que habrá sentido el Señor, y el Salmo 22 es un claro reflejo de lo que él tomó la palabra como siempre la tomaba, como cuando en el desierto fue tentado por el enemigo y el Señor lo peleó con la palabra de Dios. Él peleó su tiempo en la cruz cuando se sentía abandonado con el Salmo 22. Y el Salmo 22, si bien es cierto, hay todo un lamento y todo un grito de angustia y de desesperación, pero hay momentos en que él dice, pero tú nunca me has dejado, tú siempre has estado cerca de mí. Y al final se escucha un cántico de victoria, peleando. Es curioso, ¿no? La palabra de Dios, la palabra viva de Dios, Jesús el Cristo, peleando con su propia, utilizando su propia palabra, la palabra que ya estaba escrita por el rey David en el Salmo 22, para poder sobrellevar ese momento de tormento ahí en la cruz, cuando ya sentía que estaba pues sin esperanza y sin ninguna salvación para él mismo. Pues tenía que cumplir el propósito de Dios, ¿no? O sea, no podía tener autoridad sobre la muerte si no pasaba por la muerte. Ajá. Y era necesario, porque era también parte del propósito que Dios le había comisionado al Señor Jesucristo. O sea, como dijimos, ¿no? El Señor no solamente vino a la tierra con el propósito de vernos a nosotros los seres humanos, sino a cumplir diferentes factores y aún cosas que también tenía que cumplir con el pueblo judío. O sea, no solamente con los gentiles o con aquellos que se iban a convertir, digamos, al evangelio del reino, sino también con los judíos que estaban esperando al Mesías y que están esperando al Rey de Reyes que iba a posesionarse del trono de David. Entonces, todas esas cosas el Señor ha venido a cumplirlas. Y como el pueblo judío lo estaba esperando al Señor Jesucristo como Rey, y nunca tenía en mente, digamos, Isaías 53, que vino como el menospreciado, el humillado, el que iba a morir en la cruz del Calvario, iba a padecer el sufrimiento. O sea, es algo en la cual los judíos no miraban, porque ellos miraban de que iba a venir el libertador de Israel, el que iba a poner en orden, digamos, al mundo, y que iba a juzgar a los gentiles y que iba a levantar al pueblo judío con el poder de su diestra y con la autoridad de que él tiene como Dios y Rey. Esa era la figura que tenían en mente todos los judíos, pero no estaban pensando de que iba a venir como un ser humano humilde a morir por el pecado del mundo. Entonces, Jesús vino a hacer eso, ¿no? Y por eso que dijo, ¿no? Cuando miró a Jerusalén, 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 le dice, ¿no? Que no reconoció el tiempo de su visitación, dice. Qué tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo es que Jerusalén no reconoció el tiempo de su visitación? O sea, Dios lo estaba visitando en la persona del Señor Jesucristo, pero no lo reconoció. A lo suyo vino, pero lo rechazaron, dice la Biblia. Entonces, cosas tremendas que verdaderamente cuando uno lee la Escritura, nos quedamos admirados y bendecidos, ¿no? Porque verdaderamente para nosotros es una bendición el haber recibido a nuestro Señor Jesucristo sin ser judíos, porque Jesús no vino al Perú, no vino a buscar al peruano, no, vino a buscar al judío, vino a cumplir la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel, a Jacob, a Abraham, ¿no? Pero nosotros estábamos dentro de esa humanidad gentil, en la cual también por la gracia de Dios entró al rebaño por medio de la iglesia. Y estamos agradecidos
Por el pueblo judío estamos agradecidos, pero estamos agradecidos por todo lo que nuestro amado Señor Jesucristo ha venido a hacer por nosotros y sigue haciendo por nosotros por medio de su Santo Espíritu y su palabra, hasta que venga a recogernos y a juzgar al mundo, ¿no? En estos tiempos. Y miren, aquí hay un pasaje que voy a leer en Mateo 4, que refleja el corazón de Dios por buscarnos y sanarnos tanto de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Voy a leer Mateo 4:23 y dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren, predicando el evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y se difundió su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó a todos. Amén. Ese es el corazón de Dios, venir a sanar nuestro cuerpo, nuestra alma, porque al final de cuentas, la degradación y la corrupción y la enfermedad de nuestro cuerpo es fruto de un desequilibrio debido al pecado. Cuando vemos en Génesis, los hombres después del pecado vivían pues 900, 1000 años, y después, si uno va leyendo la Biblia, va reduciendo, 900, 800, 700, 600, ¿no? Y llega un momento en que el Señor dice: mira, ya no voy a pelear con esta gente, ya la verdad, esta gente, la tendencia de su corazón es para mal, así que les voy a poner un tope de vida, 120 años, no más de 120. Sin embargo, a pesar de que hay ese tope, el promedio de vida de gente pues está debajo de los 90 o algo o promedio 90, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es que se vive tan poco? Pues el pecado en todas sus formas. El pecado hace que nuestros pensamientos también, dice que nuestros pensamientos afectan nuestras emociones, afectan nuestra sangre, ¿no? Porque inclusive pensar mal o pensar con violencia, o al otro lado, ¿no? Pensar con temores, pensar con angustias, todo eso produce unos químicos que van contaminando nuestra sangre y por lo tanto nuestro cuerpo, y nos van envejeciendo, nos vamos desgastando. Entonces, hay una relación muy cerrada entre el pecado, que es el origen, las dolencias, que son los dolores del alma, ¿no? La tristeza, la depresión, la angustia, el estrés, por ejemplo, que tanto se habla, y por otro lado, pues, la enfermedad en el cuerpo. Por eso es de que los psicólogos, y con todo el respeto que tienen como médicos, tienen una limitación, pueden ayudar a las personas hasta un punto, ¿no? En las cuales la persona tiene capacidad de maniobra, pero cuando ya es un tema que sobrepasa el ámbito del alma y pasa al ámbito del espíritu, o cuando se topa con hábitos que no se pueden superar, la labor del psicólogo pues tiene un límite, no puede ayudar, y por eso hay mucha gente que se la pasa 10, 15 años yendo al psicólogo, y uno diría, bueno, ¿y cuándo se va a sanar Porque 10, 15 años, no sé, ya se ha convertido pues en un hábito también, ¿no? Entonces, qué importante es entender eso, ¿no? Sí, mira, en Primera de Juan nos narra lo que podríamos sintetizar de lo que estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1 nos dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, lo cual con el Padre y nos ha parecido, lo cual estaba con el Padre y nos ha parecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz,
tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Hablando de naturaleza, imagínate que un salmón que está en la playa, en el mar nadando, pues muy orondo, y decide ir a procrearse, entonces comienza a subir el río otra vez de regreso a donde él tuvo su origen, y en el paso ve ahí en los prados un caballo y diga, bueno, yo ya no quiero ser salmón, quiero ser caballo. Pues él puede querer, pero no, su naturaleza es de un pez y el caballo tiene otra naturaleza. Entonces, como tú decías, César, es imposible que una persona pueda cambiar su naturaleza solo, ¿no? Necesita a Jesucristo, por eso vino Jesucristo. En cuanto al proceso de cómo se consigue, por ejemplo, algo de Dios, digamos la salvación. Jesús, el Señor en el Antiguo Testamento dice, yo tengo, Jeremías 29, 11 creo que está, dice, mira, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para vosotros. Tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Sabes que los pensamientos de bien de Dios te pueden cambiar tu naturaleza? En la experiencia de personas que han estado delicados de salud, en los cuales Jorge Miranda, César Bielis y quien te habla han participado, hemos compartido la palabra de Dios a personas, y entonces ese pensamiento de bien que Dios tiene para el ser humano, digamos en el sentido de sanidad, ¿no? Nosotros le hemos compartido a gente que ha tenido enfermedades muy, muy terminales, por ejemplo. Hemos compartido la palabra de Dios y le decíamos que esa palabra, ese pensamiento de Dios, porque Él dice que tiene pensamientos de bien. ¿Cuáles son los pensamientos de bien? Digamos, hay un pasaje bíblico que dice, no moriré, sino que viviré para anunciar las virtudes del Señor, la salvación del Señor, así dice. Muy bien. Entonces, una persona que por ejemplo, toma ese pensamiento y lo repite, lo memoriza, ¿en qué momento él va a ver que esa palabra, ese pensamiento de Dios, se convierte en algo tangible en su vida? O sea, recibe la sanidad. ¿En qué momento? Bueno, el momento que lo recibe es cuando él empieza a creerlo. Y más, cuando lo cree, ya está libre de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque es un pensamiento de Dios, es una palabra de Dios que el Señor guardó para la necesidad que en algún momento sus hijos o la creación iba a necesitar precisamente de una salida que es milagrosa, porque cuando Dios habla, su palabra tiene poder en sí mismo, tanto que sostiene con su palabra la creación. Todas las cosas están igual que al principio porque el poder de la palabra del Señor la sostiene. Imagínate entonces esa palabra ahora de salvación. Digamos, tú dices, pero yo no creo que Dios me pueda recibir a mí porque yo le pegaba a las viejitas, le jalaba los pelos a los niños. ¿Qué me va a perdonar? A mí sí te puede perdonar, porque tú puedes decirle, Señor, yo he pecado contra ti, me siento muy mal, yo no merezco que me perdones, eso es lo que yo creo, pero aquí en la Biblia dice que tú has venido para llevar mis enfermedades y mis pecados, ¿no? Que tú lo has llevado en tu cuerpo. Señor, yo recibo ese sacrificio que tú has hecho para la humanidad, en este caso para mí, y al recibirlo dice tu palabra que yo voy a ser salvo. Entonces quiero que esa palabra se realice en mi vida. Cuando tú haces eso, en ese mismo momento Dios te quita la carga de la culpa, del pecado y todo. Y gracias
a que Jesucristo un día vino aquí a esta tierra y pasó 33 años de su vida para que tú y yo podamos ser salvos, porque la promesa estaba ahí, pero faltaba que Jesucristo venga para consumar todo, porque él cuando murió dijo consumado eso, o sea, ya está hecho todo, ya no falta nada, para que cualquier persona que acepte que Jesucristo ha pagado por sus pecados sea salvo. George, permíteme ilustrar lo que tú acabas de decir con el respaldo de la palabra. A trazar la plomada, dice aquí en Mateo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, ¿no? Que es símbolo de una persona que está en pecado, separado de Dios, porque los leprosos no podían juntarse con la gente, tenían que andar por lugares solos, y se postró delante de él diciendo, y miren cómo le dice, Señor, si tú quisieras, puedes limpiarme. Un poco lo que acaba de decir George, que a veces uno dice, pero ¿cómo me voy a acercar a Dios? ¿No? Pues, tremendo pecadorazo, tremendas cosas que he hecho. Pero mira, este leproso pensaba casi lo mismo, pero ya no le quedaba otra. Se acercó seguramente temblando, postrado, y le dice, Señor, si tú quieres, si tú quisieras, puedes limpiarme. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Extendió su mano, le tocó, no solamente soltó la palabra, sino dice que lo tocó, como diciendo, mira, no solamente te voy a sanar, pero quiero que sepas que te amo y que estoy identificado contigo. Extendió la mano, le tocó y le dijo, sí quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Como ha estado diciendo George hace un momento, el Señor, el pecado más grande que puedas tú tener, eso no es un impedimento para que el Señor te perdone. Si es que tú lo reconoces primeramente, haces una oración de arrepentimiento y te inclinas y te postras delante de Él para poder recibir su perdón y serle fiel. Y es lo único que necesita Dios, que reconozca, porque dice, si confesares tu pecado, yo soy fiel y yo soy justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y cuando el apóstol Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿y cuántas veces voy a perdonar a ese que me haga mal? ¿Será 7 veces, Señor? Y la respuesta del Señor fue 70 veces 7, siempre. Dios siempre va a estar recibiendo como al leproso lo recibió y tocándolo y limpiándonos. Porque ese es el propósito para el cual Él ha venido, es para buscar, para sanar, para salvar, para liberar. Para eso ha venido, anunciando el Evangelio, echando fuera demonios y sanando a todas las enfermedades. Y bueno, nos ha ganado la tercera media hora, tenemos creo que un par de minutos todavía, pastor. Y ahí es importante, digamos, el conocer esa vida eterna que te está poniendo en tu corazón en el momento del nuevo nacimiento. Y de acuerdo a Juan, nos dice, y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que para que sepáis que tenéis vida eterna, y para creáis en el nombre del Hijo de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Bien, nos ha ganado la tercera media hora y vamos a tomar un receso y regresamos con ustedes. Los esperamos. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Algunos están recién sintonizando el programa Trazando la Plomada. Solo queremos hacerte recordar que si has llegado tarde, o te levantaste tarde, ¿no? Porque hoy día pues estamos feriados y en la buena noche, en la noche buena,
que has pasado, de repente te acostaste tardecito, y bueno, y están ahí comiendo lo que quedó de la cena, del pavito, un pedazo de panetón, y estás, has prendido la radio y te das cuenta que, uy, la plomada ya está en la última media hora. Bueno, no te preocupes porque nosotros tenemos un programa en Trazando la Plomada en YouTube, mira, así se llama el canal Trazando la Plomada de Estudio Bíblico. Y ahí puedes entrar y lo vas a escuchar de nuevo, cuantas veces quieras, no solamente sino todos los que durante la pandemia hemos grabado. Así que ahí tienes la oportunidad de escucharlo de nuevo, invita a los amigos, pon un like ahí, al dedito, pon una marquita para que sepamos que nos estás escuchando, viendo, avísale a otros amigos, hermanos, y ayúdanos a sentirnos bien, porque ya que siquiera que tengamos pues unos 500, ¿no? Creo que en una de las primeras grabaciones que tenemos de Estudio de Pedro, creo que ya vamos por los 400 y tanto. Sí, entonces bueno, nos hace sentir bien. Nos gustaría que todas las charlas se tengan así una entrada de 400, 500, pero vemos que parece que a algunas personas les gusta ir bien ordenaditos, ¿no? No quieren saltearse, o sea, primero de Pedro y siguen ahí en orden. Todavía están 6 meses atrás. Sí, mira, pero es curioso, ¿no? Porque, o sea, los más antiguos tienen más vistas, ¿no? Sí, pero lo que estoy viendo es que por ejemplo, lo de Pedro tienen 400 y tanto, pero inmediatamente siguen otros que tienen 100 y tanto, 90 y tantos, ¿no? Entonces quiere decir que la gente va entrando conforme va entendiendo, lo escuchan y entran a otro, o sea, no se van al último, sino ellos quieren ir en orden. Y eso se ve. Jorge, yo estaba pensando, y tal vez podemos aprovechar ahora para preguntar a los oyentes, si la forma... Tú sabes que hemos tenido programas en el cual empezamos con un libro de la escritura y vamos a un capítulo y lo vamos meditando pues verso por verso, ¿no? O en otros casos hemos tomado un tema y el tema lo tratamos y el tema pues lo respaldamos trazando la plomada. Y yo me pregunto qué es lo que le gustaría a nuestros oyentes, qué le gustaría más, estar tratando temas de un pasaje de la Escritura o de una porción de la Escritura, o estar tocando como ahora, por ejemplo, el tema de las Navidades, y vamos, aclarando, precisando cosas, utilizando pues versos de la palabra de Dios. ¿Cuál de las dos será? Sería interesante que nos comuniquen, ¿no? Porque lo pueden hacer a través de esas... hay un sitio para poner comentarios. Para poner comentarios, sí, precisamente, ¿no? Nos va a ayudar, amigos y hermanos que sintonizan Trazando la Plomada, nos va a ayudar a llegar más a usted, ¿no? A llegar en forma más clara, contundente. Y háganlo sin ningún temor ni miedo, escríbanos, compártanos sus ideas, sus pensamientos. Acuérdense, nosotros no vamos a juzgarlos, más bien vamos a aprender juntos, porque de repente hay preguntas que nosotros todavía ni siquiera las hemos solucionado, entonces va a ser una motivación para que también nosotros entremos a estudiar preguntas en las cuales de repente no nos hemos hecho. Entonces es muy importante que compartan sin ningún temor. Acuérdense que todos nosotros aquí estamos aprendiendo, el único que sabe aquí es el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, y le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que nos dirija a ser buenos administradores de la palabra de verdad, que es lo que nosotros anhelamos. No, y antes de la pandemia teníamos la oportunidad de que ustedes llamaban por teléfono a la radio y podíamos conversar y teníamos pues ese intercambio, ¿no? Y nos permitía reorientar las cosas. Pero acá no podemos porque no nos permiten pues ir a la radio, tenemos que grabar, y no tenemos esa comunicación directa con ustedes, así que, pero sí hay una forma de hacerlo, que es a través de la dirección Trazando la Plomada en YouTube, y ahí ustedes entran en el programa, el último que hayamos hecho, y ahí ponen sus comentarios, no importa que sean comentarios de temas anteriores, pero es importante que nos ayuden
así como nos llamaban por teléfono y nos llamaban bastante, ¿no? ¿Se acuerdan? Bastante. Y a veces eran 15 personas que nos llamaban. Sí, ahora sabemos que nos llaman también en la semana a los teléfonos de algunos de nosotros y conversan y todo, pero cuando ya se trata de temas específicos que podemos bendecir a toda la población que nos está escuchando ahora, pues sería importantísimo si nos ponen sus notas ahí en los comentarios, ahí en la parte baja de los programas que subimos, de los audios que subimos, ¿no? Bueno, vamos a estar esperando, pues. Claro. Bueno, y sí. Siguiendo con el tema de las Navidades, y cuando el Señor recién empieza su ministerio, hay un momento en que dice que el Señor va a Nazaret y lee una porción del profeta Isaías, y curiosamente pues es justamente lo que Isaías había hablado del Mesías, y como él era el Mesías, la palabra que él leyó en ese momento decía así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar primeramente buenas nuevas a los necesitados. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Si alguien tiene duda de cuál es el propósito de la venida de ese niño en ese pesebre, y que posteriormente fue un hombre que hizo la voluntad de Dios, está justamente leído en Lucas 4:18. Primero dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él estaba bajo la unción del Espíritu Santo, ¿ya? Y lo primero que dice es: me ha ungido para dar buenas nuevas a los que tienen necesidad. Es curioso eso que dice, ¿no? Buenas nuevas no a todos, sino a los que tienen necesidad, porque la palabra de Dios está siendo anunciada, pero no todos la perciben, no todos la reciben, ¿no? Solamente aquellos que tienen necesidad son los que están buscando y reciben la palabra, ¿no? Es curioso, ¿no? Es como la semilla esa que se riega así abiertamente, pero no todos los lugares donde cae la semilla es que da fruto, porque puede haber un terreno duro, o un terreno que no tiene pues profundidad de tierra, o un terreno que tiene mala hierba. Entonces eso, por más de que la misma semilla ha caído ahí, no da fruto, no pasó nada. Pero cuando hay un buen terreno, un corazón necesitado, un corazón sensible, un corazón buscador, y lo más importante, un corazón que reconozca su necesidad, reconozca lo frágil que es. Yo creo que eso es muy hermoso a los ojos de Dios, porque ese es un terreno que va a recibir la palabra que Dios está sembrando. Uy, se fueron mis hermanos. Hay un texto donde la palabra de Dios nos dice de que cuando el Señor Jesucristo era pequeño, dice que Él crecía en gracia para con Dios y los hombres. Ajá, y es importante entender, ¿no? Si en nuestro Señor Jesucristo le era necesario el crecer simultáneamente para con Dios y también crecer simultáneamente para con los hombres, entonces cuando uno entiende y recibe la persona del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, también sucede lo mismo. Necesitamos nosotros crecer para con Dios, pero también necesitamos crecer para con los hombres. O sea, las relaciones humanas, las relaciones con la familia, las relaciones en la situación de los empleados o el trabajo, ¿no? O sea, ahí están los hombres. Pero ¿cómo yo voy a regular muy bien las cosas que vivo con los seres humanos cuando, cuando tengo mi referente en una relación íntima con Dios? Porque se supone que simultáneamente estoy creciendo para con Dios, como también estoy creciendo simultáneamente para con los hombres. Entonces, esa es algo en la cual nosotros no podemos perder de vista, porque si nosotros perdemos de vista y empezamos a crecer separados uno del otro, ahí ya tenemos un gran problema, porque en vez de estar adorando a Dios como debiéramos, nos convertimos en adoradores de los seres humanos, ¿no? Y cuando nosotros estamos adorando a Dios,
nos convertimos en personas, digamos, inhumanas porque no sabemos cómo piensa un ser humano o no sabemos cómo ayudar a un ser humano. Entonces, es muy importante de que nosotros sigamos creciendo en esa relación íntima con Dios en primer lugar y también como consecuencia en esa relación con los hombres, de tal manera que podemos exactamente hacer lo que Jesucristo hizo en su propia vida, ¿no? Que Él crecía para con Dios y con los hombres. Y la Biblia dice en gracia. O sea, porque acá nada es meritorio, no, todo es gracia. O sea, recibimos por gracia, estamos nacidos por gracia. Estamos en esta tierra por gracia, caminamos por gracia, comemos por gracia, dormimos por gracia, estamos teniendo recursos por gracia, vivimos aún en medio de este siglo malo por gracia. Por consiguiente, es por gracia que nosotros caminamos en Dios y con los hombres. Sí, recuerdo un pasaje, otra cosa que festejar, ¿no? Porque estamos pensando, ¿por qué festejamos el 25? Y mira, por ejemplo, tocante a lo que ha dicho Jorge ahorita, ¿no? Festejamos la misericordia de Jesucristo. Imagínate, si no hay para festejar ahí por la misericordia. Mira, tanto que hay una historia en el Nuevo Testamento que se llama de la viuda de Naín. Ajá. Yo se lo voy a parafrasear la historia, pero dice que una viuda había perdido a su único hijo. Ajá. Entonces, en ese tiempo, las mujeres que ya no tenían pues esposo y encima se le muere su único hijo, ya pues esa persona estaba condenada a la muerte, ¿no? Nada más que le esperaba la muerte. Y entonces toda la gente desconsolada, primero porque se identificaron con el dolor de la viuda, ¿no? Sin esposo, y ahora la muerte del hijo, entonces era una tristeza muy grande. Dice la escritura que la viuda iba llorando tremendamente, y la gente que acompañaba a la viuda también lloraban desconsoladamente. Y no se habían dado cuenta que ahí, a un trecho, Jesucristo los estaba observando a este grupo. La gente no se dio cuenta, o sea, el féretro, y seguían con el cadáver ahí, llorando todos en su dolor, abstraídos, absortos dentro de sí por el dolor que estaba atravesando esta mujer, identificándose con ella, y Jesucristo los mira. Y dice la Biblia que Jesucristo se estremeció dentro de él, sus entrañas se estremecieron. Ellos no lo fueron a buscar. Esta gente no lo fue a buscar a Jesús. Jesús tuvo la iniciativa de acercarse hasta donde estaba el joven muerto y levantó a este joven, lo resucitó. Mira la misericordia del Señor. Y eso está ahorita lo mismo, o sea, no ha cambiado, el Señor no cambia, Él es el mismo siempre. Esa misma misericordia quiere aplicarla a tu vida, a mi vida, y nos está viendo. Y Él toma la iniciativa, tanto que Él vino a este mundo a pasar peripecias terribles, porque imagínate ser Dios y meterse en una envoltura humana con tanta limitación, por amor a nosotros. Y su misericordia siempre está disponible para todo aquel que la recibe, porque Él tiene la iniciativa, Él tuvo la iniciativa y todavía tiene la iniciativa en este tiempo presente, y solamente está esperando que tú seas receptivo. Un día Dios se va a acercar a ti como se acercó a la viuda de Naín, y va a levantar su único hijo, el que le daba la posibilidad de seguir viva, ¿no? Y el Señor lo hizo porque vio todo el dolor de esa gente y resucitó al muchacho. Entonces, Él te está viendo ahora, hoy día te está viendo a ti pasar lo que estás pasando, y ya se acercó. Solamente dile: te recibo en mi corazón, Señor. Eso es todo lo que tienes que decir. Gracias por este día 25, has venido a este mundo, y yo no lo sabía. Yo siempre festejaba con el pavo, con el panetón, era una fiesta más, pero ahora me he dado cuenta que tú eres Dios y que te hiciste hombre como nosotros
para pasar todo lo que el ser humano pasa, por amor a nosotros, para sacarnos de la esclavitud que produce el pecado y la muerte, el temor a la muerte. Así que lo único que tiene que hacer es solamente recibir. Ese chico estaba muerto en su féretro y no tenía otra opción, porque estaba muerto, no podía pedir, ni llorar, ni nada, estaba muerto. Y Dios de propia iniciativa lo levantó a la vida. Quiere hacer eso mismo contigo y con todo aquel que necesita y reconoce que Jesucristo es Dios y ha venido por amor a ti y por amor a mí. Y si tú todavía te consideras una buena persona, déjame decirte que eso es lo que más nos aleja de Dios, creernos una buena persona. ¿Y por qué es esto? Primero porque Dios, Jesús, dijo en un momento, dijo, ninguno hay bueno sino solamente Dios. Pero no solamente por eso, sino que durante este programa hemos estado recordando que la natividad es la venida del Hijo de Dios, no solamente un niño bonito para hacer cositas de niño, sino que después, cuando ya fue hombre, fue a una cruz cargando el pecado de toda la humanidad. Entonces, si Dios tuvo esa actitud de humillarse a sí mismo, metiéndose en un cuerpo humano y después yendo a la cruz, diciendo de que todos estamos muertos en delitos y pecados, y tú vienes delante de esa cruz, delante de ese sacrificio hecho por el Creador de los cielos y la tierra, y tú dices, no, pero yo soy bueno y por lo tanto me voy a ir al cielo. Yo diría que es una ofensa para Dios, porque imagínate, si tú eres bueno, entonces, ¿para qué hizo lo que hizo el Hijo de Dios? Si tú crees que con tu bondad y tus buenas formas todo se va a arreglar, entonces, por gusto murió Jesús en la cruz. Y mira lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, dice, en esto consiste el amor. No consiste en que nosotros amamos a Dios, en eso no consiste, dice, es todo lo contrario. Consiste en que Él nos amó a nosotros, la iniciativa viene de Él. Y envió a su Hijo para ser propicio a nuestros pecados. Y en otra parte la Escritura dice, porque todos han pecado y todos están destituidos de la gracia de Dios. No dice algunos, dice todos. Entonces, si tú todavía estás pensando de que tú eres bueno y que no necesitas estas cosas, que sí te gustan, pero que tú eres una buena persona, te llevo a que reflexiones. Dios te está diciendo que no hay persona buena. El único bueno es Dios y todos estamos contaminados con esa, vamos a llamarlo virus, ya que estamos en tiempos de virus, vamos a llamarlo virus que se llama pecado, que se llama rebelión contra Dios, que se llama transgresión. Eso que lleva a todo ser humano, varón, mujer, no importa la edad, no importa la cultura, a ser contrarios a los deseos del Espíritu de Dios, eso de ahí es lo que ha llevado al Hijo de Dios a la cruz, para salvarte, para salvarme, para salvarnos. Entonces reflexiona, porque Dios no ha hecho tremenda obra para que simplemente tú con tu bondad puedas alcanzar el cielo cuando ya te toque partir de esta tierra. Sí, pues la palabra de Dios dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es importantísimo conforme a lo que hemos estado escuchando. O sea, debemos de arrepentirnos y convertirnos y volvernos nuevamente a una relación íntima con el Padre, y solamente se puede cumplir eso a través de la persona del Señor Jesucristo. Todo lo demás es bonito, la cena es bonita, el pavo rico, el panetón rico, todo el encuentro familiar, todo es bonito también. Todo es bonito, pero nada de eso salva, nada de eso nos lleva a una relación íntima con el Señor, nada de eso nos lleva a un crecimiento espiritual para que obedezcamos al corazón del Padre, nada de eso cumple con las expectativas de Dios. O sea, todo eso es bonito, volvemos a repetir, tiene su lugar, humanamente hablando, pero aquí estamos mostrando la verdadera de la realidad de la natividad.
la natividad se llama Jesucristo en el corazón arrepentido, en el corazón que le ha recibido y que ahora le conoce y ahora tiene una relación íntima con el Padre para vivir una nueva vida en la cual el Señor le dará crecimiento por medio del Espíritu Santo y la palabra. Pero todo comienza con una decisión de arrepentimiento. Y es ahí donde nosotros te convocamos en esta noche, en esta tarde, de que tú reflexiones, de que tú tomes una decisión. Ya comiste tu cena, ya provocaste tu panetón, ya hiciste lo que tenías que haber hecho en tu Navidad. Ahora viene la Navidad espiritual, viene esa decisión íntima en tu corazón, de recibir a Jesús en tu corazón como único y Señor y Salvador. Este es el momento, hoy es el día de salvación. Amén. Y no nos olvidemos las palabras de Jesús a Nicodemo, que le dijo: si no naces de nuevo de lo alto, no puedes entrar al reino de los cielos. Y en otro lugar dice: nadie llega al Padre si no es por mí. Y el camino del Señor es camino de cruz. Por supuesto, después viene camino de resurrección y de vida, pero primero es camino de cruz. Entonces, si queremos llegar a la presencia de Dios por el camino fácil, la palabra dice que ancho y muy cómodo es el camino que lleva a la perdición, pero el camino que lleva a la gloria, al reino de Dios, es angosto y es dificultoso. Y sí, será necesario pues padecer en algunas veces, porque en el mundo que vivimos reina la injusticia, no hay justicia, reina la injusticia, y donde hay injusticia siempre de una u otra manera hay dolor. Pero tenemos un Salvador, tenemos a alguien que nos fortalece, que nos sustenta y que ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida y que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar. Y ese es el que vino como un pequeñín, hijo de María, la Virgen, y engendrado por obra del Espíritu Santo, un milagro de Dios, que para Dios lo milagroso pues es lo natural para Dios, ¿no? Dios vive en el sobrenatural, y ese niño es el que vino, que la presencia de Dios completamente ahí en esa criatura que fue creciendo, y ese es a quien le debemos toda gloria, toda honra, el único que tiene derecho, digamos, a estar sobre todos, porque dice que el Padre le dio un nombre que está sobre todo nombre. George, no sé si tienes unas palabras, porque ya nos queda 2 minutos para terminar. Sí, solamente que volvamos a recordar, siempre, generalmente, nuestra mente más se queda en la festividad. No está mal, ¿no? Pero lo central es que recordar que Jesucristo se hizo hombre por amor a nosotros y pasó todo lo que pasó por amor a nosotros para salvarnos, ¿no? Y fijarnos en las Escrituras, si es que tienes una Biblia, fijarte en las Escrituras todos los motivos que son dignos de festejar, que Jesucristo hizo, su misericordia, su bondad. Por ejemplo, recuerdo que una vez él dice: mira a la gente, y lo dio como ovejas sin pastor. Otra vez también dice que la gente estaba sentada ahí que iban para escucharle, ¿no? Las multitudes. Y él le dice a los discípulos: denle de comer. Y los discípulos dicen: ¿de dónde le vamos a dar de comer? Es que estamos bien apartados de la ciudad, donde estás tomando el pelo. Entonces, bueno, el Señor le dijo: vayan y busquen por ahí quién tiene algo, ¿no? Y dice que sacaron 5, unos peces y unos panes, ¿no? Ahorita no me acuerdo exactamente cuántos, pero dice que encontraban pues unos peces y unos panes, y de eso comió la multitud. ¡Qué bárbaro! Amén. Ese es un motivo de festejar, ¿no? Pero ahí está, por ejemplo, ahí es lo histórico, ¿no? Es lo histórico. Pero la verdad es que nosotros diariamente atravesamos momentos donde vemos la misericordia de Dios, ¿no? Por ejemplo, empresarios cristianos, en medio de la situación que vive el país, siendo bendecidos con proyectos, con
milagrosamente, ¿no? Sus negocios, una mesa que hay pan, una mesa que hay provisión. También vemos gente en los hospitales cuando se acerca un hermano, una hermana de la iglesia y les predica el evangelio a las personas que están a veces ya despidiéndose de este mundo y salen sanos. Entonces, esos son motivos de festejar. Eso es que vive el Señor Jesucristo y que damos gracias por su venida al acordarse de nosotros. Hoy es un día especial. El Señor en alguna parte dice que este es el día que ha hecho el Señor y debemos alegrarnos y gozarnos en Él. Mucho más un día como hoy, 25 de diciembre. Amén, amén. Bien, George, nos despedimos entonces. Despide tú, porque ya terminó el Amigos, gracias. Nos vemos el próximo sábado, que también de paso va a ser, creo que, Año Nuevo. Y bueno, los esperamos ahí. Y fue bueno conversar, amigos, con ustedes. Chao. Bye, bye.